principio. Cualquiera de los dos. ¿Les complico si me paro? Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Backup y Restore en Postgres. Mi nombre es Ignacio Viso, trabajo en el SIU y bueno, la idea era la jornada de hoy hacer un taller principalmente práctico de Backup y Restore. Ustedes son del proyecto Guaraní. Este es un taller de Postgres que sirve para Guaraní, pero también sirve para otras aplicaciones que usen Postgres. Cualquier otro proyecto del SIU lo usa, así que también les puede servir. Como ven, lo vamos a transmitir en streaming, así que tenemos que tener un poquito de algunas consideraciones. Cuando hagan alguna pregunta, para que quede grabada la pregunta, pidan el micrófono. Si no tienen el micrófono a mano, yo la puedo repetir la pregunta, no hay problema. Y bueno, la idea del curso es que va a ser, como les decía, bastante práctico. Yo voy a hablar de algún tema y luego vamos a ejercitar ese tema en unas máquinas virtuales que tenemos instaladas en cada una de las PCs. Son ejercicios que mayormente requieren conocimientos de Linux, sobre todo de la línea de comando. Así que si alguno no se siente muy cómodo con eso, por ahí se puede acoplar con el compañero. Por suerte somos uno por máquina, así que se pueden armar de a dos en una máquina y trabajar juntos. Bueno, vamos a ir arrancando porque creo que tengo varios temas para tratar y no sé cómo vamos a venir de tiempos, así que, porque justamente como hay tantas cosas prácticas, si ustedes se extienden bastante, lo cual no es malo, porque lo mejor de este curso es toda la ejercitación que van a hacer. Sí. Como les decía, lo importante es el tiempo que ustedes tengan en máquina y lo que puedan practicar, que es fundamentalmente lo que se llevan, ¿no? Pero hay mucha ejercitación, entonces no sé si vamos a poder hacer toda la ejercitación. De todas maneras, ustedes se pueden llevar la máquina virtual, van a tener un link para descargársela y al finalizar el curso vamos a tocar otro tema que lo vamos a tocar más tangencialmente, que también tiene una máquina virtual, también tiene ejercicios, es como otro curso dentro del curso, que es más de replicación. También tiene una máquina virtual. De esa parte de replicación no vamos a hacer ejercicios, pero se los pueden hacer ustedes luego en sus universidades cuando termine el curso. Bueno. Dale. A ver. Les cuento la agenda del día de hoy. Primero vamos a ver rápidamente los tipos de backup en Postgres, como para ubicarnos dónde está cada tipo de backup, para qué sirve, las características principales. Esto lo vamos a ver muy rápido. Después vamos a hablar del SQL Dump, que si bien para muchos por ahí resulta algo muy sencillo, muy obvio, es importante tenerlo y hasta usarlo, ¿sí? No como política de backup principal, pero sí como un resguardo adicional. Luego vamos a ver backup continuo o PITR. PITR viene de Point in Time Recovery. Es la forma de backup que nosotros impulsamos más, ¿sí? Por eso vamos a meternos más a detalle en esto y vamos a hacer varios ejercicios. Y luego vamos a hablar un poquito de políticas de backup. Esto es más de metodología, de procesos, no hay nada técnico acá adentro, pero sí un poco cómo organizar la política de backup cada uno. Y luego, lo que les comentaba de replicación, va a entrar ahí
si tenemos tiempo, vamos a hablar de replicación, no vamos a hacer los ejercicios, pero al menos se van a llevar un panorama de todos los mecanismos de replicación que tiene Postgres. Entonces, como les decía, vamos a ver primeramente en forma rápida los tipos de backup que soporta Postgres. Acá tenemos 4 tipos de backup. El primero es el SQLDump, quizás, como les decía recién, lo conocen, es muy simple. El segundo es un backup del file system. Ustedes saben que Postgres, ¿dónde almacena todas las bases de datos? Las almacena en el file system del sistema operativo donde esté. En el caso de Linux, son archivos de Linux. A partir de cierta carpeta, hay toda una jerarquía de archivos y de directorios que son la base de datos. Entonces, si yo tomo una copia de esa jerarquía, de ese conjunto de archivos, estoy haciendo un backup de alguna manera. Tengo que tener algunos cuidados, ¿no? Otra forma de backup es el backup continuo de Postgres, que este es el que es, como les decía, nosotros lo impulsamos, es el que me permite tener una recuperación de datos mayor, es decir, maximizar la cantidad de datos a recuperar. Y por último, la replicación. La replicación, si bien no es un mecanismo de backup per se, actúa como mecanismo de backup. ¿Por qué? Porque me permite tener 2 equipos duplicados. En caso de tener algún problema en el equipo principal, tengo una copia lista para usarla inmediatamente, ¿sí? Entonces, también se lo puede considerar un mecanismo de backup. Bueno, ¿es estático o no? ¿Esto qué quiere decir? El SQLDump lo podemos considerar una foto de la base de datos en un instante dado, ¿correcto? ¿Sí? Por eso ponemos que es estático. El backup a nivel de file system, lo mismo. Es una foto del file system en un instante dado. Es decir, lo que recupero es la foto a un momento. Nada más. Mientras que el backup continuo no es una foto, es ya como la película. Tengo una imagen inicial, pero tengo luego un montón de backups pequeñitos que me permiten ir agregándolos a esa imagen inicial. Por lo tanto, ya puedo recuperar mucho más que la foto inicial, sino que puedo recuperar hasta un momento en el tiempo. Por eso lo de PITR que hablábamos recién. Y bueno, la replicación también. La replicación, tengo la base de datos casi copiada exactamente igual al original. Digo casi porque después vamos a hablar de ese casi, significa que hay algunas diferencias, que la copia, la réplica, esa copia secundaria, está como un cachito de morada con respecto a la principal. Y ese cachito puede ser más grande, más chiquito, dependiendo de cómo lo configuremos. Hasta puede ser que no tenga ni siquiera demora, que esté online. También vamos a hablar de eso si tenemos tiempo a la tarde. ¿Qué significa granularidad? Ustedes saben que la instalación de Postgres en una máquina se le llama clúster. El clúster es todas las bases de datos que tengo en el Postgres, ¿ok? Entonces, cuando yo backupeo algo y digo que tengo granularidad a nivel de clúster, lo que estoy diciendo es que backupeo todo, completo, todas las bases de datos. Y que cuando hago restore de todo. Mientras que si la granularidad es como dice acá, clúster, base de datos, esquema o tabla, es mucho más flexible, porque mi backup me permite recuperar pedacitos pequeños si quisiera. Podría recuperar una tabla, un esquema o una base de datos. Bueno, acá la complejidad al momento de hacerlo. Fíjense que el SQLDump es muy fácil, el backup de file system también es fácil, el backup continuo ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque requiere algunas configuraciones. De esto vamos a hablar en los ejercicios de hoy. En la replicación no se hace backup, la replicación está permanentemente funcionando, es un servidor remoto que está recibiendo todo el tiempo las novedades del primario. Bueno, y este es un punto no menor y que uno siempre tiene que tener presente cuando define su política de backup. ¿Qué tan difícil va a ser al momento del restore? ¿Por qué? Porque al momento del restore es cuando realmente las papas queman, todos están nerviosos, faltan datos, hay que restituir la base de datos lo antes posible. Y bueno, si mi proceso de restore es complejo, es más difícil. Lo bueno es que sea simple, que yo esté acostumbrado a hacerlo, que lo conozca. Por eso también vamos a hablar de simulacros de restore. Entonces, hay que pensar siempre en esto, en cuán fácil de restaurar es la base de datos. Y bueno, luego en el mantenimiento,
Estos dos no requieren mantenimiento, pero el backup continuo requiere cierto mantenimiento. Hay unos backups pequeños que son backup de los segmentos WAL, que ya vamos a hablar de eso, que pueden llenar el file system, entonces hay un cierto mantenimiento que hacer ahí. Hay que estar atentos a que esto esté siempre funcionando bien. Y bueno, la replicación es compleja de mantener porque es un sistema que está andando permanentemente. Entonces, esto es un poco para que vean los tipos de backup que tenemos en Postgres. Hoy nos vamos a centrar en hacer ejercicios de esto y de esto. Para nosotros este es el más importante, pero es como que este también hay que considerarlo, el SQL Dump. Entonces, nuestro primer capítulo del día de hoy va a ser relacionado con SQL Dump. Como les decía, es una foto estática de una base de datos a un instante dado. Ojo, de una base de datos, no del clúster. El pgdump es a nivel de base de datos. Tiene mucha granularidad. ¿Por qué? Porque me permite backupear, como les decía, la base de datos, también un esquema y también una tabla. Y fíjense que acá también digo clúster. Esto como que se contradice con lo que decíamos antes. Hay un pgdump especial para el clúster, que se llama pgdump all. No sé si lo usaron alguna vez, pero está ahí disponible. Bueno, se usa el comando pgdump. Tiene muchísimas opciones y variantes. Comprimido, no comprimido, ya les voy a comentar, va a capear un esquema, va a capear datos, va a capear solo las estructuras, etcétera, etcétera. Bien, una cosa importante es el pgdump, si la base de datos es muy grande, puede tardar mucho, entonces hay una opción que lo acelera bastante, que es la opción "-fc", para que comprima lo que genera. Pero, ¿qué pasa? Si uso la opción FC, tengo que tener cuidado que al momento del restore, tengo que utilizar un programa especial para restaurarlo, que es el pgrestore. ¿Sí? Mi recomendación es, mientras no sea necesario usar el FC, no usarlo. ¿Sí? Cuando no es necesario, si el backup normal es rápido, si el pgdump tarda 5, 10, 15 minutos, no es necesario comprimirlo. ¿Cómo se restaura un pgdump normal, sin usar la opción de compresión? ¿Saben? PSQL. ¿Por qué PSQL? Porque lo que me genera el pgdump, ¿qué es? Los comandos. Son los comandos SQL para generar toda la base. Tablas, índices, vistas, cargar los datos, dar los permisos necesarios. ¿Qué, por ejemplo, no va a haber en un pgdump? No van a estar los usuarios. Si yo tengo usuarios creados, que seguramente los tengo porque son imprescindibles, los create de los usuarios no van a aparecer en el pgdump. ¿Se les ocurre dónde aparecerían? ¿En qué backup podría incluirlos? En el que es del clúster, correcto, en el pgdump all. Claro, son a nivel clúster. Los objetos a nivel clúster son usuarios, table spaces, son a nivel de clúster. El resto son por base de datos. Entonces el pgdump los agarra. Bueno, esto es justamente lo que les estaba diciendo. A nivel de clúster, pgdump all, los table spaces o usuarios se backupean con un pgdump all. Bueno, es bastante sencillo el pgdump, así que no es mucho lo que vamos a hablar, pero hay un par de cositas y que yo quiero hacerlas en el laboratorio, vamos a ver cómo venimos de tiempo, pero una es automatizar el pgdump. ¿Por qué? Porque el tema de que yo tenga que hacer el backup todos los días, algún día me enfermé, no fui, me olvidé, lo que sea, no hice el pgdump. Entonces, automatizarlo. Si trabajan en Linux, no sé, yo utilizo el cron, que es una herramienta de Linux muy default, muy rudimentaria, casi arcaica, pero que funciona muy bien y que nos permite schedulear tareas. Uno dice, este comando o este script quiero que lo ejecutes los domingos a las 3 de la tarde, o todos los días a las 2 de la tarde, o quiero que lo ejecutes cada 1 hora a las 10, que lo ejecutes todos los días de la semana. Entonces, con eso podemos schedulear la ejecución de
el pgdump. Y otra cosa no menos importante es verificarlo, ¿sí? Porque yo puedo hacerlo y por ahí, no sé, en el directorio donde se estaba haciendo no tenía permisos de escritura o el file system se llenó o lo que fuera, y ese backup automático que yo creo que se está haciendo todos los días, en realidad no se está haciendo. Y el día que se rompió algo y lo voy a buscar, no está. Entonces, lo bueno es verificar los backups que se estén haciendo completos. Vamos también a hacer algún ejercicio de cómo verificar que el pgdump esté correcto. La idea va a ser, en ese ejercicio, lo vamos a restaurar al backup y vamos a verificar que el PSQL nos devuelva un estatus de OK o de error. No sé si ustedes saben que todos los procesos en Linux, después de ser ejecutados, devuelven un estatus, que queda en una variable que se llama peso signo de pregunta. Si uno consulta esa variable peso signo de pregunta, me da el estatus OK o erróneo del último comando que ejecuté. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué nos devuelve el PSQL en esa variable. Y en base a eso decimos si el pgdump restauró OK o no. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, como para ir cerrando con el pgdump. ¿Es malo el pgdump? ¿Es malo en el sentido de decir o rudimentario o muy simple como herramienta de backup? ¿Es suficientemente bueno? No tiene buena fama el pgdump porque es estático. Sin embargo, yo no creo para nada que sea malo, todo lo contrario. En muchos casos donde estuve tratando de ayudar a algún administrador a restaurar la base de datos, tener un pgdump en ese momento nos hubiera simplificado la vida enormemente. Cuando uno no lo tiene que ver cómo se las ingenia para hacer el restore. Lo que sí puede ser malo con respecto al pgdump es que toda nuestra política de backup esté basada en un simple pgdump. Eso sí está mal. Tenemos que tener un backup continuo, tenemos que tener alguna solución superadora al pgdump. Pero por si las moscas, todos los días hacer un pgdump y dejarlo en una carpetita ahí en el sistema operativo es súper útil. Así que yo les recomiendo incluir uno diario si pueden. Bueno, los ejercicios que vamos a hacer en el laboratorio que vamos a comenzar ahora. Vamos a backupear una tabla con pgdump, algo súper sencillo, pero como para ir calentando un poco. Después vamos a mover una tabla de una base a otra. Vamos a duplicar una base de datos. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un backup con un pgdump de una base de datos y la vamos a restaurar con otro nombre. Entonces nos va a quedar como una base copiada. Está bueno cuando uno quiere usar una base para hacer testing, por ejemplo, o para desarrollo le tiene que pasar una base de datos, hay que duplicar una base de datos. Después vamos a ver si podemos poner a funcionar por cron un pgdump. Ya más o menos está acomodado todo ahí en los laboratorios que les voy a dar, está todo ya preparado, o sea, no van a tener que trabajar mucho con esto. Y después vamos a ver si podemos también hacer un scriptcito que restaure una base y devuelva éxito o error en base a ese restore. Esto es lo que le decía de verificar. Con este scriptcito va a verificar si el pgdump que hicimos está bueno o no. Entonces, creo que con esto tenemos cubierto todo lo de pgdump y ahora entraríamos a hacer el laboratorio. Antes de meternos en el laboratorio, les cuento, en los escritorios de las máquinas tienen un archivito que dice, un icono de Chrome que dice curso de backup o algo así, que tiene 3 links. El primer link, ¿lo tenés ahí? Password inicial. 1, 2, 3 hasta 9, asterisco guión A minúscula. A minúscula. No, salí como invitado. Cerrá sesión como invitado y entrá como el usuario default que es N apellido o el que te propone ahí. N apellido creo que es.
Usuario, N apellido, clave de 1 al 9, asterisco, guión A. Bien, una vez iniciado, en el escritorio, como les decía, tienen que tener un iconito de Chrome que... ¿No está? A ver, para que voy para las... Acá. Bueno, el primer link es esta presentación. Si la quieren seguir, si quieren ir para atrás porque quieren ver algo que se olvidaron, tienen la presentación. El segundo link es un documento que se llama Laboratorios. Ahí está detallado. En el segundo link tienen el paso a paso de cada ejercicio que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Lo abrieron? Ese es un documento estándar y tiene todas las instrucciones de los laboratorios. Inclusive tiene print screens. Sí. Y el tercer link es por si se quieren descargar la virtual o después se las descargan en sus universidades. Ok. Ahí estamos. Bueno, ahí pueden ver la guía del laboratorio. Uy, ¿qué pasó? Acá hay algo mal. A ver, esto es lo que les comentaba del segundo link, la guía del laboratorio. Acá nos explica un poquito la máquina virtual, ¿sí? Inclusive tenemos el link para descargar la máquina virtual y algunas instrucciones de cómo abrirla. Ustedes tienen que ir al VirtualBox y simplemente darle iniciar a la máquina virtual. Estas son las instrucciones para importarla. Ustedes no la tienen que importar. Una vez que la máquina abre, se loguean con el usuario guaraní con clave guaraní. Y lo que tendríamos que empezar a hacer ahora, si logran entrar a la máquina virtual, ahora voy a pasar por las máquinas para ver cómo van, pero lo que tendríamos que hacer ahora es este primer laboratorio, el que les decía de empezar a hacer un backup de una tabla individual. ¿Sí? Acá tienen las instrucciones del laboratorio y como les decía hay un print screen abajo para
usar de guía por si se pierden un poco. Bueno, ahora voy a pasar por las máquinas a ver cómo vienen.
Gente, el primer ejercicio es simplemente backupear una tabla individual. ¿Están con ese, no? El segundo es restaurar una tabla individual. O sea que vamos a usar, el segundo está enganchado con el primero. Vamos a hacer una cosa, tomémonos media hora hasta las 11:10 para tratar de avanzar con todos los ejercicios de SQL Dump hasta donde lleguen. ¿Sí? Yo voy a tratar de ir dándoles una mano en cada máquina. Y después ahí vemos hasta dónde llegaron y vemos cómo seguimos. Dale.
cuando importan o restauran la tabla MOOC Países 2, les debería quedar algo como lo que se ve ahí en el proyector. Ese es el resultado del restore de la tabla. Y luego, para verificar, siempre está bueno verificar también, pueden entrar al pgadmin y ver si efectivamente la tabla MOOC Países 2 existe. Fíjense que acá aparece la tabla MOOC Países 2.
Bueno, gente, les propongo algo. Más allá de hasta qué ejercicio hayan llegado, vi que algunos avanzaron bastante. Revisemos un poco los ejercicios que no hayan hecho, así como ustedes se pueden llevar la imagen virtual y tienen esta guía, después los pueden seguir solos los ejercicios si quieren. Si se traban me pueden consultar por mail, creo que después les voy a dejar mi mail, pero creo que lo tienen. Y revisemos juntos los que no llegaron a hacer, los ejercicios que no llegaron a hacer. Creo que hasta duplicar la base de datos habían llegado todos, y el ejercicio que nos quedaba, el 4, era configurar el cron para hacer un pgdump diario. Para hacer el pgdump diario, yo les puse en la máquina virtual un pequeño script que se llama hacer pgdump.shell, es este que está acá, que es un script muy sencillo, tiene una línea nada más. Si se fijan, la línea lo que hace es muy simple, hace un pgdump de la base guaraní 3112. Eso es todo. Toma la precaución de todos los errores que pudiera haber, mandarlos a un archivo que se llama errores.txt. Cosa de que uno al día siguiente puede analizar si hubo errores o no. Ahora, el tema es, tenemos el script, ¿cómo hacemos para engancharlo en el cron esto, para que se ejecute todos los días a cierta hora? Bueno, muy fácil. Hay un comandito de Linux, acá muchas cosas son de Linux, ¿no? Hay un comandito de Linux que se llama crontab. El crontab nos permite agendar tareas. Entonces le digo sudo crontab -u Postgres, la voy a agendar como usuario Postgres, y -c, vamos a editar la crontab. Entonces esto me va a abrir la crontab, que es esta que está acá, ¿sí? Es un archivito, fíjense que todas las líneas están comentadas en el archivo, solo que al final hay una sola que no está comentada. ¿Y qué dice? Dice 32, 13, asterisco, asterisco, asterisco y un comando. Analicemos un poquito esto. 32, fíjense en la línea anterior que tengo como un machetito. 32 son los minutos, 13 es la hora. Esto quiere decir que a las 13:32, DOM es Day of Month y Mon es mes. Todos los días, de todos los meses. Y al final tengo la chance de poner el Day of Week, si quiero los lunes, si quiero los martes. Todos los días. Asterisco significa siempre. Entonces, todos los meses, todos los días, ejecutar este comando que está acá. ¿Y este comando que está acá qué es? No es más que el archivito que yo les preparé para hacer el dump. Por lo tanto, entro acá, salgo grabando y ya quedó programada la tarea por cron para ejecutarse todos los días a la 1:32. 1:32 porque bueno, yo lo estaba probando, sería la 1:32 cuando lo probé y quería ver si andaba. Pero ustedes ponen la hora que más les convenga. Bien, ese es el ejercicio de crontab. Fíjense que es muy sencillo. El siguiente ejercicio era verificar si un backup generado con pgdump es válido o no. ¿Qué estrategia vamos a usar acá? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que si hay algo malo en el backup, queremos que nos dé un error el PSQL y que cancele. Para eso hay que poner una pequeña cosita que es setear la variable onErrorStop en el script. O sea que lo que nos genera el pgdump lo vamos a alterar un poquito. Le vamos a poner al principio, habilitar la variable onErrorStop. Y luego, yo voy despacito porque esto lo armé hace ya un tiempo y mi memoria a veces es de corto plazo. A ver, ¿qué hice acá? Lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Hago el pgdump, en esta instrucción se hace el pgdump. ¿Dónde queda? En este archivo, ¿no? De salida, prueba pgdump.
pero yo le tengo que agregar la variable onErrorStop. Entonces, esto es un truquito, este echo que está acá, para agregarle la variable onErrorStop al archivo de salida que acabamos de crear. Y luego lo pruebo con el cat, miro el archivo a ver si me quedó bien o no, y corroboro que me quedó bien, que me quedó seteado /set o errorStop al inicio del archivo. Con esto tengo listo mi pgdump, mi backup, para restaurarlo. Y si falla, que me genere un error. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es un scriptcito que se llama verificadump.shell, y lo que va a hacer es intentar restaurar el pgdump y va a controlar si dio error o no en esa restauración. ¿Cómo lo hace? Acá hace el restore. Acá hace el restore del pgdump, ¿sí? En una base de datos que se llama Dummy. ¿Dummy por qué? Porque es una base de datos que no me importa, simplemente estoy restaurando para ver si falla o no falla, ¿sí? De hecho, fíjense que al final borramos la base Dummy. Y lo importante acá es, luego de hacer el PSQL, ¿qué quedó en esta variable? En esta variable peso signo de pregunta. Si me quedó un 0, quiere decir que el restore anduvo bien. Y si no quedó 0, quiere decir que el restore falló. Entonces, por eso acá tenemos el if. El if es muy sencillo, imprime un mensaje, ustedes harán lo que corresponda, se mandarán un mail diciendo el backup de anoche falló, no sé, verán cómo avisan que el backup falló. Pero lo importante es que tenemos detectado si un backup falla o no falla, y encima al restaurarlo, o sea que hacemos como el ciclo completo. ¿Se entiende? Bueno, ese era el ejercicio que nos quedaba por hacer. Y el último ejercicio, este que está acá, no sé si yo a veces empiezo a poner ejercicios y pongo ejercicios que exceden el tiempo que tenemos en el curso, pero prefiero que haya ejercicios de más y que ustedes después los puedan hacer solos, a no ponerlos para que calce todo el tiempo bien. Entonces, este ejercicio, ¿a qué apunta? A generar un backup de una tabla e importarlo o restaurarlo sin necesidad de guardarlo en un archivo. Se los escribo acá para que vean cómo sería la solución. pgdump -p, supongamos que lo saco de la base 1, ¿sí? Y la tabla... ¿No se está viendo ahí? ¿Sí? Lo subo, ahí. Mi tabla. Lo que nos dice el ejercicio es elegir una tabla que exista en una base y no exista en otra base. Luego pensar cómo se podría hacer con el comando pgdump para extraer dicha tabla y crearla y cargarle datos en otra base de datos. Entonces, con esto hago el backup, ¿cierto? Nosotros lo que hacíamos normalmente es con un mayor lo redirigíamos a un archivo. Podría ser este. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sería el restore de esto? Sería PSQL, lo voy a restaurar en otra base, menos port 5433, base 2, y acá tomo como estándar input de mi archivo, ¿correcto? Bueno, esto sería la forma estándar de hacerlo. Ahora, lo que se puede hacer, ¿a alguno se le ocurre cómo podemos hacer para... Muy bien, con la barra vertical. Esa barra vertical se llama pipe. Y no sé cómo se pone acá. A ver si le engancho. No. Ahí está. Entonces, sacamos todos los archivitos. Esto lo sacamos porque no lo voy a necesitar. Mandar un archivo.
Esto lo sacamos. Con lo cual, estas dos cosas son totalmente equivalentes, ¿sí? Esto es equivalente a esto. La diferencia es que acá usé un archivo intermedio y lo hice en 2 pasos y acá lo hice en un solo paso. Esto también, fíjense, yo puse el port en los dos, es el mismo. ¿Qué pasa si yo tuviera 2 Postgres funcionando en la misma máquina? Se puede perfectamente, ¿no? Pero cuando tengo 2, están en puertos distintos, correcto. Entonces, si yo tuviera 2 Postgres en puertos distintos, supongamos que tengo uno en el 5432, de acá saco la tabla y la mando al 5433 haciendo esto, de la misma manera, ¿sí? Es más, acá podría hacer un backup de toda la base de datos, borrando esto, ¿sí? La base 1 la estaría mandando a la base 2, ¿sí? Habría que ver que esta base 2 esté vacía previamente, ¿no? Y esto se utiliza mucho, esta forma, digamos, este approach de usar el pipe y diferentes puertos, se usa mucho cuando se migra la versión de Postgres. Cuando ustedes tienen, no sé, Postgres 9.3 e instalan Postgres 9.5, el 9.5 no tiene los datos, está vacío. Hay que pasarle todo lo que tiene el 9.3 al 9.5. Bueno, el 9.3 estará en el puerto 5432 y el 9.5 estará en el 5433. Entonces, crean la base 1 vacía y hacen esto, simplemente. ¿Se puede agregar hosts? ¿Eh? ¿Se puede hacer entre hosts distintos? Podés poner acá -h, tu IP, y acá -h, la otra IP, acá la otra IP, supongamos que sea, no sé, 13, y esto va de un servidor a otro servidor. Es más, si tenés port distintos, probablemente los dos estén en el mismo, perdón, si tenés IPs distintas, tengas todo en el mismo puerto. Totalmente. Este esquema así, de usar el pipe para conectar el pgdump con el PSQL, es muy utilizado, sobre todo en migraciones. Bueno, por eso puse este ejercicio, porque me parece que es un ejercicio que es como se engancha con esto, que si bien es un concepto sencillo, a su vez es muy potente. Entonces, me parece interesante ponerlo. Bueno, entonces, hasta aquí tenemos SQL Dump, ¿sí? Los que no pudieron hacer todos los ejercicios, después por ahí se bajan la imagen virtual y los hacen. Volvemos a la presentación. Les propongo lo siguiente. Vemos un poquito de la presentación de esta y cortamos para tomar un café. Sebas, va a estar el... ¿sí? Y ya después tenemos que seguir con un laboratorio. Bueno, backup continuo. Backup continuo. ¿Cuál es la idea del backup continuo? A ver, creo que esta slide lo va a mostrar bastante bien. El backup continuo siempre necesita de un backup base. Backup base que se hace al inicio de todo. ¿Sí? Al inicio del ciclo hay un backup base. Acá dice 6 AM, tomamos nuestro backup base. Luego, durante el día, Postgres va a hacer unos mini backups de unos archivitos que se llaman segmentos WAL. Esos segmentos WAL son muy importantes en Postgres y son unos archivitos de longitud fija. A medida que se van llenando esos archivitos, Postgres los va backupeando automáticamente. Ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes son responsables de hacer el backup inicial, el backup base. Los backups pequeñitos, esos que están ahí, los hace Postgres. Entonces, supongamos que en Guaraní durante el día tenemos inscripciones web. Todas esas inscripciones web son modificaciones a la base de datos.
Bueno, esas modificaciones a la base de datos se graban en los segmentos WAL. Y a medida que se van llenando los segmentos WAL, Postgres los va copiando. Los copia en una carpeta. Después vamos a hablar de esa carpeta. Entonces, ¿qué pasa si, supongamos que el último segmento WAL lo grabó, se llenó a las 3:38, Postgres lo backupeó, y a las 4 de la tarde se rompe el servidor, no sé, hay un fallo y se rompe la base de datos y tengo que restaurar. Yo podría, a ver, si estamos en el esquema de usar pgdump, yo lo que voy a restaurar es mi backup que hice con pgdump a la noche. Perdí todo esto. Eso está claro, ¿no? Bueno, vamos a ver si con el backup continuo podemos mejorar un poquito eso. Si mi estrategia es usar backup continuo, yo puedo hacer un restore del backup base, acá dice base, más cada uno de estos segmentos WAL, más el WAL AA, el AB y el AC, que es este. De manera tal que recupero toda la actividad que hubo durante el día. Entonces, este es un mecanismo de backup superador al pgdump. Por eso es un poco el que nosotros impulsamos. Ahora, analicémoslo un poquito más a fondo. El último WAL que yo tengo es de 3:38 y la rotura del disco fue a las 4 de la tarde. Quiere decir que los que se inscribieron en materias en este horario no los tenemos. ¿Se les ocurre dónde podría estar estas modificaciones a la base de datos? Muy bien. ¿Cuál sería? El AD, correcto. Que todavía no se llenó y no lo backupeó. Pero si están en algún lado, si están en el AD, por ahí tuvimos suerte y el daño que tuvimos en el disco no alteró esa carpeta. Todos estos archivitos, en su versión original, digamos, están en una carpeta que se llama pgxlog. Bueno, si esa carpeta está, el AD está en esa carpeta. Entonces, hay una chance de encontrar el que está por la mitad también, ¿sí? Estos los tenemos con certeza, 100%. Están porque Postgres los copió a una carpeta externa. El otro está por la mitad en una carpeta dentro del servidor que se rompió. Lo puedo tener o no, dependiendo de de la magnitud del daño, digamos. Bueno, entonces, con esto tenemos certeza de que recuperamos hasta las 3:38. Bueno, no aparece todo acá. No sé si lo tengo que llevar para atrás. No. Bueno, no importa. Bueno, una cosa que tenemos que estar bien, digamos que hay que comprender bien es, si yo voy a tener esta estrategia de backup, el backup base es obligatorio tenerlo, porque si no tengo esto, no hay restore posible. Estos, obviamente que los quiero tener, pero si no los tengo, bueno, con esto solo restauro, ¿sí? Y si tengo este y este se me rompió porque, no sé, pasó algo con bueno, con estos dos puedo restaurar hasta acá. Se entiende que hay como una conexión de tiempo cronológica acá. Bueno, y el hecho de usar este mecanismo de backup me obliga a tener un repositorio de backup bases más un repositorio de backup de segmentos WAL. Un par de cositas, bueno, a ver, algunos detalles medio... Cada segmento WAL es un archivo fijo de 16 megas, se almacenan, como les decía, en la carpeta pgxlog. Cada vez que se llena uno, se pasa al siguiente. Los nombres van numerados del 1 al 9, de la A a la Z. Y para lograr que Postgres haga esa copia automática que yo les decía, hay que configurar 3 parámetros en el archivo de configuración de Postgres. Son estos: archive mode, archive level y archive command. Estos 3 parámetros ustedes los tienen que configurar, modificar, para que el Postgres haga la copia automática de los segmentos WAL.
Bueno, ¿qué valor? Este se pone non, este se le pone archive, y este es el que tiene alguna cosa interesante. Este comando se va a ejecutar cada vez que se llena un wall. ¿Y qué va a hacer? Va a ejecutar un copy del archivo wall. El %p es el archivo wall. Y esto es la ruta de una carpeta donde se va a guardar, no el base, se van a guardar los wall acá. O sea que esto tiene que ser una ruta de una carpeta segura. ¿A qué me refiero con segura? Afuera, montada por algún mecanismo de file system remoto y que esté en otro servidor. Entonces yo sé que cualquier wall en esta carpeta ya está asegurado. Por lo general, hasta se sugiere que sea una carpeta, un servidor externo y en otro lugar físico. También podría ser un R5 o un SCP. Sí, 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 sí. O sea, como para evidenciar que puede estar en otro host, digamos. Claro, esto es lo que vos quieras. Es un comando que va a ejecutar. Pero yo me refería a en otro lugar físico porque a veces puede haber problemas. Sí, hay una falla de un disco, va a fallar porque guardamos y está todo en el mismo disco, tendríamos el mismo problema con todos los juegos. Correcto, correcto. Bueno. Esa copia es un proceso distinto del que atiende Postgres. Digamos que no me va a hacer lenta la base de datos. No. Está haciendo ese, Es un proceso, es un comando totalmente diferente del Postgres. Es externo. digamos que está haciendo una copia por la red, ¿no es cierto? Y es más lento que hacerlo en el disco. Bueno, o sea, esa copia va a usar la red y va a compartir la red con los clientes de Postgres, digamos. No es algo que afecte a Postgres. 16 megas, claro, no es nada. Bueno, ¿cada cuánto se llenan? Esa es una buena pregunta. El cada cuánto va a depender de la actividad de tu base de datos. Si es una base de datos transaccional a la que se le está metiendo datos permanentemente, y se van a llenar, no tan seguido, pero se llenará uno cada 3 minutos, cada 2 minutos. Pensé- ¿Cómo sabemos cuáles son los walls que va creando y va borrando a medida que va haciendo? Sí, te los va reciclando en la carpeta pgxlog. Ojo con eso también. Bueno, ese es otro buen punto. Inclusive hay un ejercicio. El último ejercicio de esto es que se llene el file system, como que nos olvidamos de atender ese problema y se nos llenó el file system. Cuando se llena el file system, Postgres no puede generar el siguiente wall, se frisa todo. No se cae el Postgres, no deja de funcionar, o sí, se frisa. O sea, las conexiones están conectadas, pero nadie puede hacer nada de modificar. Podés leer, pero no modificar, ¿sí? Si se llena el file system, cosa que no debiera pasar. Después, también hay una solución para eso y hay un ejercicio donde aplicamos esa solución. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos diciendo acerca de los segmentos WAL. Recuerden esta carpeta, pgxlog, esta es la carpeta de origen de los segmentos WAL y es la que se nos podría llenar. ¿Cuáles son las ventajas de esta forma de backup? Maximizamos los datos a recuperar en caso de una falla. Correcto, ¿no? Con respecto al pgdump es mucho mejor esto. Es relativamente sencillo de implementar. No tanto como el pgdump, pero no es muy complicado. Toda la actividad transaccional que ocurre en Postgres, insert, delete, update, tablas nuevas, borrado de tablas, todo se graba en los segmentos WAL. Por lo tanto, va a estar todo backupeado. Bueno, algunas desventajas que requieren algunas tareas de administración un poco más
más complejas que el PGDAM. Bien. Vamos a tratar de ir como por partes ahora. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo hacemos el backup base. ¿Ok? No nos preocupemos por los WAL todavía. ¿Cómo hago el backup base? El backup base tiene sus cositas. Se hace en 3 pasos. El primer paso es ejecutar un comando de Postgres, que es una función de Postgres. Fíjense que la ejecuto con un select. Estoy adentro del PSQL acá. Y ejecuto esta función, pgStartBackup, y le pongo un label, un texto que describe ese backup. Backup del día tal, backup número 1, lo que quieran. Ejecuta la función, me devuelve que terminó bien. Y el paso 2 es justamente el de crear el backup. En este caso lo vamos a hacer con un comando de Linux, que es el tar, que a partir de una carpeta dada, que es la carpeta raíz de Postgres, la que se llama pgdata, esta que está acá, voy a armar un archivo que va a tener todo lo que está a partir de esta carpeta. Todos los archivos que están a partir de esta carpeta van a terminar en un único archivo que se llama mibackup.tar. ¿Sí? Eso es lo que hace el tar. El tar, no sé si lo conocen, es un utilitario que recorre todo un subconjunto de carpetas a partir de una raíz y las mete todos los archivos en uno solo. Y por eso usamos estas opciones, CBF. Es para construir el archivo. Luego vamos a usar el tar inverso. En el restore vamos a usar el tar inverso, el que toma esto y lo baja a todas las carpetas originales. Una vez que terminé, en este archivito tengo mi backup y ejecuto el último paso, que es avisarle a Postgres, terminé de tomar backup. Y se hace con pgStopBackup. ¿Por qué tengo que hacer estos 2 pasos? Y no hago este directamente, solo. Muy bien, porque Postgres tiene un montón de, a partir de esta carpeta hay un montón de archivos. Y todos esos archivos están de alguna manera vinculados entre sí y hay una consistencia. Postgres está permanentemente grabando en un archivo, en otro. Entonces, no en todo momento la cosa está consistente. Entonces, lo que yo le aviso con este pgStartBackup es, voy a tomar un backup que esté en todo momento consistente todo lo que hay de acá abajo. Entonces, hago el backup y luego le aviso, terminé de tomar backup. Esto no significa que los usuarios no van a poder trabajar. Los usuarios pueden trabajar. ¿Sí? Pero Postgres toma ciertos recaudos para que esté siempre todo consistente a nivel de archivo. Si yo no hiciera esto y solo hago el 2, mi backup no va a ser consistente. Voy a tener un archivo con todo lo que había ahí, pero no tengo garantía de que sea consistente. Bueno, entonces estos 3 pasos son para hacer el backup base. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un pequeño laboratorio donde vamos a tomar el backup base. Si quieren, hacemos un corte ahora, tomamos un café y después seguimos.
Bueno, gente, continuamos. Estábamos antes del corte en cómo hacer el backup base. Eso ya lo vimos, se hacen 3 pasos. Ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos el backup de los segmentos WAL. Ahí yo les había dicho que ustedes no tienen que hacer nada, los hace Postgres los backups. Lo que tenemos que hacer es configurar 3 parámetros, que inclusive ya los habíamos nombrado. Son estos 3, Archive Mode, WAL Level y Archive Command. Ya habíamos hablado de los valores, on, archive, el copy, que acá el compañero había dicho puede usar un SCP o otra alternativa. Cualquier comando de Linux es válido, o inclusive hasta un script podemos poner ahí. Se va a ejecutar cada vez que se llena un segmento WAL. Y acá un poco esto grafica lo que va a suceder. Los segmentos WAL están acá en la carpeta pgxlog y a medida que se van llenando, se van copiando en la carpeta segura, externa, donde voy a guardar mi repositorio de segmentos WAL completados. Los parámetros son en el archivo de configuración de Postgres, postgresql.conf. Ahora vamos a ver un par de cositas al respecto. Bueno, acá no sé, le puse de caja de herramientas porque son un par de tips sueltos que por ahí no tienen que ver con el backup, pero van a ser útiles en los ejercicios. En los ejercicios van a tener que bajar y subir Postgres. Entonces, ¿cómo bajamos y subimos Postgres en la máquina virtual? Como usuario Postgres, ejecutan el barrtc init.d, PostgreSQL, stop y start para bajar y subir el Postgres. ¿Sí? Van a ver que los ejercicios le dicen bajar Postgres. Bueno, ahí tienen los comandos a ejecutar. ¿Qué más? Otra cosa que puede ser útil es ver el archivo de log de Postgres. En la máquina virtual que ustedes tienen, el Postgres está logueando en este archivo, en el archivo syslog de Linux. Esta es una utilidad de Linux que concentra el login de varias, por ejemplo, el Apache puede loguear acá o cualquier otro demonio que esté corriendo en el Linux puede loguear en este archivo. En este caso, Postgres loguea en este archivo. Entonces, con un tail sobre el archivo pueden ver lo que hay. Es más interesante, por lo menos a mí personalmente me gusta más, usar un tail "-f" sobre ese archivo. Entonces, me muestra las últimas líneas y se queda ahí el tail esperando. Cada vez que alguien escribe algo al archivo de log, el tail me lo muestra. Es como que va scrolleando todo lo nuevo. Entonces, dejan una terminal abierta con eso, con ese tail "-f", y van a ir viendo todo lo que pasa. Otra cosa, lo que mencionaba acá vos recién. ¿Cuál es el archivo de configuración de Postgres? Si ustedes entran a PSQL y ejecutan el comando show all, les muestra todos los parámetros de configuración que tiene. En particular, hay uno que se llama config file, que les va a dar toda la ruta del archivo de configuración de Postgres, que es este. Entonces, yo, muchas veces no sé dónde está el archivo de configuración, siempre uso esto, que es como mi machete para llegar a todos los archivos. Por ejemplo, otro path interesante es el Data Directory, que en este caso está en /var, /lib, /PostgreSQL 93 main. No siempre está acá. Entonces, uno, conociendo esto, ya llega a todos los otros archivos. Y hay otro archivito más que ya lo vamos a nombrar, que entra en juego. Bueno, un par de cositas. Hay un par de variables que yo habitualmente seteo, una es la pgdata, que tiene el Data Directory de Postgres, y otro es agregarle al pad el bin del Postgres 9.3 para que todo lo que ejecutemos lo tengamos en el pad y podamos ejecutar los ejecutables de Postgres sin poner la ruta completa. Bueno,
¿A qué viene todo esto? Nosotros vimos cómo subir el Postgres recién. Hay una forma alternativa para subirlo, que es más rudimentaria, si quieren, pero a mí me gusta porque tengo más control sobre el nivel de debug. La forma de subir el Postgres, esta que les digo alternativa, rudimentaria, es poner todo este comando. Postgres, -d mayúscula, pesos pgdata, -c, config file, toda la ruta del config file. Pero, ¿esto por qué? Porque me da la posibilidad de poner el -d5, que es el nivel de debug del Postgres. ¿Vieron el nivel de verbosidad? Bueno, esto lo pone en el nivel de verbosidad máximo. Entonces Postgres, todo lo que haga, lo va a escribir con un nivel de detalle enorme en el syslog. De manera tal que nosotros vamos a tener posibilidad de ver lo que está pasando con mucho más detalle. Entonces, a mí particularmente me resulta más fácil arrancar el Postgres así, con este nivel de debug, 5, y después miro el archivo syslog y ahí encuentro todo lo que está pasando. Son cosas sueltas, esto como les digo, para que usen en los laboratorios que vienen a continuación. Bueno, a continuación sí, viene el laboratorio 1, que es el de hacer el backup continuo en Postgres. Todavía no estamos haciendo el restore, estamos haciendo solo el backup continuo. Entonces, voy a salir de acá. Vamos a abrir el laboratorios y vamos a ver qué tenemos para hacer. Tenemos el laboratorio 1 de backup continuo, que consiste en hacer un backup. Fíjense, tienen que hacer el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Estas tres cosas tienen que hacer. En este paso 2 se les pide configurar el archivo recovery.conf, es el tercer archivo que yo les dije que iba a entrar en juego. Bueno, es muy simple lo que tienen que hacer, se los dice ahí en los puntos A y B. Arranquen a hacer estos tres pasos, el 1, 2 y 3, y después continuamos con el restore.
Claro, después vamos a hacer el restore. Si terminaron el backup base, podemos pasar a la parte del restore. Volvamos a la presentación un segundito. Estábamos acá haciendo el laboratorio 1 del backup continuo. El objetivo final de este laboratorio es tener un backup base, ¿sí? Luego lo que nos falta ver es cómo se hace un restore. Entonces, en esta parte de la presentación tenemos los pasos necesarios para hacer un restore. Y acá nos menciona, lo primero que nos dice es que Postgres tiene que estar bajo. Antes de hacer el restore, Postgres tiene que estar bajo, ¿sí? Y después nos menciona 3 elementos que son necesarios. Uno es el backup base, lo acaban de hacer, lo tienen en su archivito del TAR. El segundo elemento que nos dice en el punto B es el directorio con los WAL backupeados por Postgres, o sea, la carpeta destino WAL. Esa la tenemos que tener, la tenemos también. Y el punto C que nos menciona es, este es optativo, es el directorio pgxlog. ¿Por qué? Porque ahí puede estar, ¿se acuerdan que había una última segmento WAL que podía estar por la mitad? Bueno, ese puede estar o no en el pgxlog, dependiendo de cuán fuerte haya sido la rotura que tuvimos del servidor. ¿Esos archivos de Xlog también están en su ubicación original? Sí, sí. No necesito traérmela, digamos. El que los va a traer va a ser Postgres. Automáticamente los va a traer. Si tenemos configurado, ¿vieron que recién configuraron el recovery.conf? Bueno, al configurar el recovery.conf, lo que le dieron a Postgres es el comando para traerse de vuelta los segmentos WAL. Bueno, acá está justamente lo del recovery.conf. Acá les quiero comentar algo del recovery.conf. Bueno, es un archivo de configuración, se usa en el restore, eso es muy importante, se usa en el restore, y guarda con una cosita. El recovery.conf cambia de nombre permanentemente. Cambia de nombre entre recovery.conf y recovery.done, ¿sí? Entonces, cuando se llama recovery.done y yo levanto Postgres, Postgres no hace restore. Pero si se llama recovery.conf y levanto Postgres, Postgres hace un restore de todos los segmentos WAL. Entonces, lo que hace el Postgres es, Postgres levanta muchísimas veces sin tener que hacer restore. Cuando levanta normalmente no hace restore. Entonces, en esas oportunidades en que levanta normalmente, se llama recovery.done, para no hacer el restore. Pero si ustedes quieren hacer un restore, tienen que ir, ver que se llama recovery.done y cambiarle de nombre. Que un poco eso lo hicieron recién en el ejercicio. Bueno, acá hay una breve descripción de justamente lo que les acabo de decir, en inglés, tomada del recovery.conf, y acá está el recovery.conf con los valores de los parámetros que tiene que tener. Y un poco esta flechita a la inversa muestra el camino que van a seguir los segmentos WAL cuando se haga el restore. Van a venir de la carpeta destino. ¿Qué hace Postgres si esos vueltas están en esa carpeta? ¿Qué hace? Los trae. Los trae ejecutando, ¿ves este comandito que está acá? O sea, ¿visa los que ya tiene? Sí, si existieran los PISA. Si existieran los PISA. Acordate que si estás... Es que si estamos haciendo un restore es porque evidentemente no tenemos el Postgres, digamos, algo se nos rompió y no lo tenemos, o lo que tenemos no es confiable o no funciona. Entonces, pisar está bien, digamos, estamos trayendo de un lugar seguro y ponerlo donde debería estar. Y... Dale. Digamos que nosotros estamos haciendo la simulación, ¿verdad? Sí. Digamos que no pasó nada y están enteros los archivos. Los va a pisar igual. No, digamos, no necesitaría que haga restore. Levantaría el Postgres y levantaría normal. Ok, no pasó nada. Bueno, vos querés levantarlo en condiciones normales sin ningún restore. El nombre del restore
va a estar en punto .done. Porque el Postgres cuando, después de levantar, lo pone en punto .done. O sea que... O sea, si yo tengo la sospecha de que tuvo una falla en el servidor, pero el disco está bien, los archivos están bien, lo puedo dejar así y lo levanto. Y levantar, sí, sí. Y ver si levanta. ¿Sí? Y lo que les quería comentar es, hay un parámetro adicional que se llama Recovery Target Time. Es este que está acá. Acá está comentado. ¿Qué significa el Recovery Target Time? ¿Se acuerdan cuando hablamos del PITR? Que era Point in Time Recovery. Cuando yo restauro, le puedo decir a Postgres, levanta hasta cierto momento y a partir de ahí no levantes más segmentos WAL. ¿Se entiende? Supongamos que, no sé, ahora es la 1 y un compañero mío me dice, mira, a la 1-5 hice un delete de toda la tabla, no sé, una tabla importante. Entonces hay que restaurar, pero sin restaurar ese delete. Entonces uno puede poner en el Recovery Target Time que corte a las 12:55. Entonces no va a restaurar el delete, va a restaurar hasta un minuto antes. Bueno, esto es justamente con esta diapositiva muestra cómo tengo que configurar el Recovery Target Time. ¿Ven que se le pone un timestamp acá? Como hay un error en esta diapo, yo puse, ¿hay algún error en la diapo abajo como para que lo descubramos entre todos? No, el %P está bien. Está comentado. Ese es un error frecuente en Postgres. Los parámetros en el archivo de configuración vienen con un numeral adelante, este que está acá. No sé si lo ven, ahí. ¿Eso qué significa? Que el parámetro está comentado, que no le da bolilla. Entonces, a veces nos pasa, de hecho, a mí me pasó cuando hice esta diapositiva, que pongo el valor acá y me olvido de sacarle el comentario. Entonces, el valor que pongo no lo toma. Bueno. También se puede poner un nombre de SIL y restaurar, por ejemplo, un compañero Sí. previamente a ejecutar un script en base de datos, puede poner un punto de restauración. Correcto. Correcto. Es decir, yo hasta ese punto estaba viendo la base de datos. Sí. No sé la hora, pero si se ven en el recovery conf, arriba dice recovery target name. Correcto, es ese. Acá en este ejemplo no lo tenemos, pero es ese. Es lo que vos decís. Vos podés... Vos podés definir como labels, que son momentos de consistencia. Sí, claro. Antes de que hizo el drop, claro. Eso está bueno si vas a hacer un comando medio destructivo, antes definir la etiqueta y decir, bueno, si me la mando, tengo la etiqueta. Bueno, algunos problemas conocidos. No sé si quieren que veamos esto. ¿Qué hora es a todo esto? A ver. ¿-5? Tenemos 5 minutos. Veamos esto y después a la tarde le metemos más con los laboratorios. Algunos problemas conocidos. Bueno, esto no es un problema, sino es más que nada una advertencia, digamos. Si usamos backup continuo, tenemos que tener claro cómo es el encadenamiento entre el backup base y los WAL. Y qué puedo restaurar y qué no. Con los WAL solo no hago nada. Necesito un backup base al inicio, sí o sí. Hay otro problema que también se da cuando se llena el file system. Como estoy escribiendo muchos segmentos WAL, eso va consumiendo espacio, se llena el file system. Hoy algo les comenté. Si se llena el file system, Postgres deja de funcionar para las modificaciones. Permite hacer lecturas, pero no podemos modificar nada. Entonces, bueno, los aplicativos empiezan a dar error por todos lados, nadie puede hacer nada.
pero el Postgres está como frisado, claro, está en un estado en que no puede avanzar. Esto tiene una pequeña solución que es medio rudimentaria, si quieren, pero yo la encontré en internet y me resultó interesante, que consiste en lo siguiente. Por adelantado, de antemano, antes de que ocurra el problema, me creo un archivo dummy que no sirve para nada, pero que ocupa un buen espacio de disco. ¿Sí? Acá dice 500 megas, puede ser bastante más. De hecho, vamos a hacer un ejercicio hoy a la tarde justo usando este mismo approach. Entonces, este archivo de 500 megas, ¿qué sentido tiene? Si en algún momento se me llena el file system y Postgres me empieza a dar error, yo borro este archivo y de alguna manera estoy liberando 500 megas al file system en forma inmediata. Y Postgres continúa trabajando. Eso me da tiempo para bajar Postgres en forma normal y decir, muchachos, necesitamos más espacio en disco porque esto no va, pero por lo menos no tengo el Postgres en un estado inconsistente que empieza a dar error. ¿Sí? Hay una universidad que le pasó algo así y medio que se fueron metiendo en un lío porque la quisieron arreglar y el problema del disco lleno no era tan grave, pero cuando quisieron arreglar bajaron unos programas de internet, los corrieron, resetearon los WAL, armaron un lío, cada vez era peor de solucionar. Con lo cual, lo que les quiero decir es, tenemos una solución más o menos simple, que es crear un archivito que ocupe un espacio importante y lo tenemos ahí por si algún día se llena el file system. Con respecto al file system, ¿a cuál te referís? Por ahí veo el PGXlog, pero ¿y si se llena el remoto? Porque estamos hablando de que vamos a archivar los WAL. Bueno, si se llena el remoto es el mismo criterio. Sí, tener algo en el otro. Claro. Porque a Postgres le va a dar error cuando ejecute el archive command, le va a dar error. Sí, sí, el mismo criterio. Se llena que, digamos, la base tiene una actividad mucho más alta que la frecuencia de backup full, digamos, así. Si se llena es porque tenés poco espacio en disco y se te fue consumiendo y nadie le dio bolilla, nadie lo vio y el disco estaba... Cuando se pone al 100% empieza a dar error por todos lados. Puede ser porque hay mucha actividad o porque los WAL lo llenaron. Hay que tener un criterio para borrar ese WAL remoto que capaz que falló y ya se lo llenas. El backup inicial, digamos, ahí se borran como el remoto, o hay que estar dentro de eso. Cada vez que vos haces un backup base, todo lo anterior, no, en el sitio remoto no, lo tenés que borrar vos, lo tenés que reciclar vos. Eso vamos a hablar algo cuando veamos política de backup, más de procedimiento. Dale. Claro, y por eso, ese es el mantenimiento, el espacio en disco. Más o menos la pregunta que hicieron hace un ratito. Mi pobre tiene espacio en su disco. Yo estoy llevándolo igual a través de la red a otro servidor. Sí. No se llena el disco ni nada, pero se me corta la conexión. Sí. ¿Qué pasa con sigue corriendo, se frisa? El pobre te va a comenzar a dar error porque no puede copiar los segmentos WAL. Pero lo puede escribir en su... Va a seguir, la actividad no se va a frizar, porque el Postgres, en ese servidor es autónomo y va a poder seguir trabajando, pero no está copiando los segmentos WAL. Te va a empezar a dar error en el syslog o en tu archivo de log, te va a empezar a aparecer, no pude copiar tal archivo, no pude copiar tal archivo. Entonces, vos tenés que reaccionar a eso y hacer que se puedan copiar, pero el Postgres no se va a frenar por eso. Pero es importante que lo veas eso, que tengas alguna forma de verlo, porque si mañana se te rompe y decís, no, yo tengo el backup, está todo bien, y desde hace 2 días que te está diciendo que no los está copiando los WAL, estás con un problema, digamos. Claro. Supongamos que se restablece el enlace, vuelve toda la normalidad. Los va a copiar. Los va a copiar desde el primero que le falló, los va a copiar automático. Bueno, cuando les comenté de ese programita que está por ahí dando vueltas en internet que permite resetear los logs o los WAL, es el PG Reset Xlog. No hay que usarlo,
salvo en una situación de mucha emergencia y con, qué sé yo, si están seguros que es la solución, pero no usarlo por usarlo, porque esto pone en cero los segmentos WAL. Todo el contenido de los WAL lo pone en cero. Bueno, tenemos algunos backup laboratorios pendientes. Este laboratorio, el que dice laboratorio número 3, es el que vamos a probar el llenado de los discos. Pero igual tenemos que hacer uno anterior, que es el de Restore. Así que, si es la 1, sí, son la 1 y 2, si quieren hacemos un corte ahora y nos volvemos a ver a las 2 de la tarde y continuamos con el laboratorio de Restore.
Bueno, gente, retomamos después del break. Teníamos un ejercicio que hacer, ¿no? El de Restor, ¿sí? Que sería este, laboratorio 2 de backup continuo, Restor. Lo que sí es, tienen que estar seguros de que terminaron bien el anterior, porque vamos a borrar el Postgres. Y si se fijan, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, sigan ustedes los pasos que están acá y se van a ir dando cuenta. A partir del paso A,
Bueno, así que tenemos que pasar al siguiente ejercicio. A ver, vamos a ver un poquito qué tenemos acá. Bueno, la idea era en las conclusiones que ustedes pusieran un poco lo que había sucedido, ¿no? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es restaurar usando el parámetro target time, ¿sí? Entonces va a ser muy parecido al anterior. Van a tener que hacer un nuevo backup base, pero eso ya lo saben hacer, saben que son 3 pasos. Acá les dice repetir los pasos. Vamos por parte, bancame. Después vamos a poner a funcionar un scriptcito que se llama genera actividad, que lo ejecutan así, ./ genera actividad, espacio 0, que empieza a hacer inserts en una tabla. Inserta, inserta, inserta. Lo van a dejar corriendo un par de minutos y lo van a cortar con control C. Luego se van a fijar desde pgadmin todos los registros que insertó y van a tomar nota de la idea es que vamos a restaurar todo menos los últimos 3 registros. Entonces, perdón, ustedes van a tener que ver cuál es el timestamp para dejar afuera los últimos 3 registros. ¿Se entiende? Y van a tener que anotar, los registros tienen un ID. Ahí se va a hacer la restauración de lo que queríamos. Y el punto F y G monitorean a ver si funcionó bien o no.
el siguiente ejercicio que tenemos es parecido al que hicieron recién, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar una situación, digamos, que no es deseable, que es que se nos llene el file system y que el Postgres se frise como habíamos hablado antes. Medio complicado, complicado no, pero digamos, hay que ser cuidadosos para hacerlo porque tenemos que ver bien cuánto espacio libre tiene el disco. Entonces, eso lo vamos a hacer. Denme un segundito. Acá está. Primero el ejercicio, bueno, empieza como ya conocen. Vamos a borrar el backup base del ejercicio anterior y vamos a repetir los pasos para hacer un nuevo backup base. Hasta ahí vamos bien. Después nos vamos a fijar con un df menos k cuántos k tenemos libres en el disco, ¿sí? Y vamos a crear un archivito que consuma casi todo ese espacio libre, que solo deje 5 megas libres. Vamos a poner el disco al 99.9% de uso. Ese archivito lo vamos a crear con un comandito como este, ¿sí? dd, if, que es de donde toma, of es output file, y vamos a generar un archivo que se va a llamar borrar si se llena el file system. Y lo que tenemos que tener cuidado es los valores que ponemos acá. No, cuidado, ¿sí? Lo que tenemos que calcular bien es qué valores ponemos acá. El block size va a ser de 1024 y este número va a depender de la cantidad de espacio libre que tengamos. Entonces, si ustedes ven que con el df-k tienen 100k libres, acá van a tener que poner 95k, 95 para generar un archivo de 95k. ¿Se entiende? Y dejar 5, perdón. La idea es dejar 5 megas libres. Ustedes hacen las cuentas, cualquier cosa me preguntan. Y una vez que dejamos 5 megas libres, arrancamos de vuelta el scriptcito este que genera actividad. Entonces va a empezar a insertar, y se va a consumir los 5 megas libres. Y va a llegar un momento que el Postgres va a empezar a dar error. Lo bueno es, y está un poquito más abajo en el ejercicio, en el enunciado, a ver. Lo bueno es que dejen una terminal reservada con el tail.f del syslog para ir viendo qué pasa. ¿Sí? Acá en el punto E les dice dejar 2 terminales abiertas, una con un tail-f. Bueno, y acá hay algunas preguntas. Si logran llenar el file system, que pueden ver llegado el caso.
Bueno, gente, retomando la presentación, hicimos los ejercicios de backup continuo, hicimos varios, ¿sí? Hicimos uno que recuperaba el backup aplicando todos los WAL, vimos que el backup era de la mañana, habíamos modificado cosas a la tarde y inclusive se recuperaron. Después hicimos uno recuperando todos los WAL hasta cierto punto en el tiempo, ese también anduvo bien, recuperó todo excepto algunas cositas. Y por último hicimos uno que generaba que se llenara el file system, el Postgres como que dejó de funcionar por un momento, empezó a dar varios mensajes de error y después lo logramos recuperar haciendo espacio en el file system, creando un archivito. Es un buen truquito ese de crear un archivito que ocupe cierto espacio, cosa de que en caso de alguna emergencia podemos hacer espacio fácilmente. Yo tenía un par de cosas más para mostrarles, pero bueno, por ahí con el tiempo corrió rápido y no pudimos, pero bueno, había un tema de políticas de backup que es más que nada de procesos, digamos, son temas a pensar cuando definan la política de backup. La frecuencia del backup base es muy importante, si es semanal, si es diario, si puede ser diario mejor. Tener un repositorio seguro también para los backup base, remoto y lejano a veces, ¿no? Porque no solo en otro servidor, a veces tengo los dos servidores en la misma sala física y a veces puede haber algún problema, no sé, un incendio, una inundación o lo que fuera y nos arruinan todos los servidores. Verificar el backup base y los WAL. Esto de simulacros de restore, aunque puede parecer un poco exagerado, es una buena política. En la Universidad de La Plata, entre todos los administradores tienen como un cronograma y a uno le toca una vez al mes, tiene que hacer un restore de alguno de los backups en algún servidor. Entonces todos los administradores tienen la gimnasia de hacer un restore, porque cada 3, 4 meses les toca hacerlo. Bueno, está muy bien. ¿Lo hacen? ¿Sí? Bien, vamos. Y la otra es tener un documento describiendo cómo es la política de backup, inclusive con las limitaciones que puede tener esa política de backup. Por ejemplo, aclarar eso del último WAL, que puede haber una ventanita de 10, 5 minutos que se pierda si el daño es muy significativo. Eso distribuirlo a toda la organización, inclusive los niveles superiores sepan que sus datos tienen un grado de seguridad tal, ¿sí? No que se enteren llegado cuando ocurre el problema, que la gente, digamos, de los niveles directivos diga, no, yo pensé que teníamos todo bien backupeado. No, tenemos ciertas limitaciones. O el tiempo de recuperar un backup puede ser tanto. Bueno, esto está en la política de backup. Algunas cosas más, no vamos a llegar a verlas. Hay otro taller de replicación que yo lo incluí acá para contarles un poquito de replicación, pero no vamos a llegar. Lo que sí les quiero contar es, en este taller todos los temas que teníamos eran estos. Es un taller que dura 2 días, ¿sí? 2 medios días. Así que no vamos a cubrirlo, pero sí. Era presencial, pero lo voy a ver si lo puedo poner en el Moodle o donde sea para darlo remoto. Pero sí contarles las formas de replicación que tiene Postgres. La primera y la más rudimentaria se llama log file shipping. ¿Y en qué consiste? En enviar los WAL a otro servidor tengo 2 servidores, uno primario, que es el principal, y otro servidor secundario que está simplemente duplicando todo lo que ocurre en el primero. Este no se usa para nada, simplemente se le envían los WAL del pgxlog a este, se envían los WAL y este los procesa. Este está en una situación que se llama roll forward perpetuo. Es que siempre está haciendo roll forward de los WAL que se le envían. ¿Para qué? Para estar duplicando a este. Ahora, ¿qué pasa? Este tiene un pequeño delay. No está exactamente igual que este. ¿Por qué? Porque este está un WAL atrás que este. ¿Se entiende eso?
Y un WAL no es menor, son 16 megas. Entonces, el servidor secundario, todo esto lo pasamos rápido, bla, bla, bla. Bueno, acá era toda la demo o el laboratorio para mostrar eso. Pero el servidor secundario tiene una demora de 16 megas con respecto al primario, no es menor. Entonces después surge un segundo método de replicación en Postgres que se llama Streaming Replication, que consiste en vez de enviar WAL por WAL, fíjense acá, este es el método alternativo, File Based Log Shipping, esto es log shipping basado en files. Este es basado en record. Es decir, cada registro que se crea en el WAL se le envía al secundario y el secundario lo procesa. Por lo tanto, el atraso que tiene con respecto al primario es mucho menor. Es de poquitas transacciones, pero sigue estando atrasado. Bueno, en este taller lo poníamos a funcionar, lo veíamos andando, y después lo que aparecía es que cuando tengo Streaming Replication, tengo un feature adicional que se llama Hot Standby. ¿Qué significa? Que el servidor secundario, el de Standby, se puede empezar a usar para lecturas. Entonces ya es como que tengo una segunda vuelta de tuerca, que es que lo tengo registro a registro y encima lo puedo usar para lecturas. Y por último, había otro nivel más de replicación, que ya lo veíamos en el segundo día, y que consistía en esto. Replicación hot standby sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que el secundario nunca está atrasado. Está exactamente al mismo nivel que el primario en cuanto a transacciones. Pero esto tiene un costo que puede no ser menor, porque cada vez que un usuario de una aplicación dice, bueno, quiero ingresar este dato en la base de datos primaria, claro, es más lento, porque hay que esperar a que viaje el dato al secundario, se grabe en el secundario diga, ok, ya lo grabé, vuelva acá y recién ahí. Siempre ambos servidores tienen los mismos recursos. Mismo hardware, mismo nivel de versión de Postgres. No pueden estar, digamos, con diferentes versiones de Postgres ni siquiera. Son atómicos, o sea, es decir, está replicando, se pudo dividir, aseguró los dos. Solo en este. En el sincrónico sí, es así como decís vos. En los otros no. En los otros el secundario está como asincrónico, está como desfasado en el tiempo, un poquito más atrasado. Lo que tiene de bueno esto es que en caso de problemas no tengo que hacer un restore, porque ya el segundo servidor está listo. Y ahí simplemente se switchean las IPs, no sé, eso ya se verá cómo se hace. Y ahí sí. Ahí tenés que correr rápido y sacar el cable de red. Bueno, pero si hay un dedo, está el PITR y recuperar hasta antes el dedazo, digamos. Bueno, gente, se nos fue el tiempo. Yo quería cubrir más en detalle esta parte, pero no vamos a poder, así que cerramos acá. Creo que no tengo más nada.